Empezar. Ahora vamos a ver lo que sigue, que es cuando no podemos hacer la suposición de que la temperatura es uniforme, es decir, que hay efectos espaciales. Eso significa que vamos a tener una distribución de temperaturas que va a depender de la posición y del tiempo en el que nos encontremos en un proceso, que básicamente es eso que tenemos aquí. Va a haber una diferencia de la temperatura con respecto a la posición y no es constante. ¿Por qué? Porque pues estamos en estado transitorio, ¿cierto? Ahora, para poder solucionar esta ecuación que tenemos aquí, necesitamos dos condiciones frontera espaciales y una temporal. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿O tienen idea de por qué? ¿No? Para delimitar. Sí, para delimitar, pero ¿por qué necesitamos dos espaciales y una temporal? Necesitamos condiciones frontera o condiciones iniciales. ¿Pero por qué dos y una? Para tener los suficientes datos para hacer el análisis, ¿no, profe? Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué dos espaciales? Pues por un área, ¿no? No. Fíjense en la ecuación y díganme por qué son dos. Chicos, esto es de cálculo básico, ¿eh? Porque es como tu tiempo inicial o tu tiempo final. Y No, tu área final y tu... no. Esto es muy, muy básico en realidad, muchachos. Muy, muy básico. Es más cálculo que otra cosa. Fíjense en esto que tenemos aquí. Y díganme por qué necesitamos dos condiciones frontera y una condición inicial. Como para comprobar, profe. No, ¿Cómo? como para comprobar, o sea, que con una derivada y ya. No es para comprobar. O no sé si lo que esté diciendo lo esté diciendo de otra forma, pero no es para comprobar. Chicos, lo están viendo ahí enfrente de sus ojos. Esto ni siquiera es fenómeno, es cálculo, ¿eh? ¿Por la segunda derivada? Exactamente, porque tenemos una segunda derivada con respecto a posición. Entonces necesitamos dos condiciones frontera. O sea, dos condiciones. En este caso le llamamos condiciones frontera porque, o sea, van a depender de la posición. Y para el tiempo necesitamos al menos una condición. Y como por lo general conocemos la inicial, puede también ser la final, por eso necesitamos solamente una. Pero es por el grado de las ecuaciones. ¿Okay? Por el grado de las derivadas. Bueno, entonces, la condición inicial, o la condición que más temporal que más se utiliza es la condición inicial, es decir, que la temperatura en cualquier posición en el momento cero, o sea, al inicio del proceso, es homogénea, es uniforme y es igual a un valor, la temperatura inicial. ¿Ok? Esto significa esto de aquí, que la temperatura en cualquier posición en el momento cero, la temperatura es la temperatura inicial. Ahora, las condiciones frontera. Vamos a definir dos. Esta, ¿se acuerdan? Esta ya la habíamos visto. Significa, se puede aplicar para dos casos, ¿se acuerdan? ¿Qué significa? ¿Qué interpretación tenía esto? No hay diferencia de temperatura con respecto a la posición en el centro o en una de las paredes. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué dos casos se cumple esta condición? Cuando aplicábamos el de capacitancia, profe. No, ya lo habíamos visto antes. Esto lo usábamos cuando vimos también lo de conducción. Esta condición se cumplía en dos casos. En las líneas de simetría, cuando decíamos que sobre la línea de simetría no hay transferencia de calor de un lado al otro, y también cuando teníamos en contacto con un material adiabático, ¿ok? Esto significa esos dos, se puede aplicar esos dos casos. Ok, eso es, digamos, en el centro del objeto. En la superficie, se fijan, aquí tenemos una igualdad. ¿Qué significa esto que tenemos aquí?
que la transferencia por conducción de lo que llega, el calor que llega a la superficie, va a ser igual al calor que se pierde por convección. ¿Ok? En la superficie, en cualquier momento. Estas dos, cuando la temperatura aquí tiene dos coordenadas, es posición y tiempo. Acá teníamos cualquier posición, tiempo cero. Acá tenemos en la superficie, en cualquier momento. ¿Ok? Esas dos condiciones se deben de cumplir para cualquier sistema. En la superficie vamos a tener intercambio por convección con el fluido y vamos a tener, depende del caso, ya sea un eje de simetría o contacto con una superficie adiabática. Ahora, para poder nosotros resolver esta ecuación, pues tendríamos que integrar esto que tenemos aquí, ¿cierto? Pero si se fijan, aquí la distribución de la temperatura, es decir, para poder nosotros decir cómo cambia la temperatura, pues va a depender de todas estas variables. Va a depender de la posición, del tiempo, de las condiciones iniciales del sistema, del fluido que tengamos en cuestión, de las propiedades del material y de sus dimensiones. ¿Ok? Entonces, ¿se puede hacer? Sí. Pero es muy complicado. Es matemáticamente más laborioso porque tiene uno que tener en cuenta muchos factores. Ahora, para hacerlo más fácil, lo que vamos a hacer, o lo que se hace aquí, es hacer cambios de variable. Estos cambios de variable ya los conocíamos, ya los habíamos planteado, ya los habíamos manejado. Al menos. O sea, a la relación entre las diferencias de temperatura le vamos a llamar teta asterisco, que no es más que la temperatura del objeto en cualquier momento y la temperatura del fluido. Acuérdense que esta temperatura del fluido la consideramos que se mantiene constante, y la temperatura inicial, que es de la condición inicial, que es un valor. Entonces esto que tenemos aquí también es constante. Es la diferencia de temperatura máxima del sistema. Ahora, en cuanto a la posición, tenemos una posición adimensional, una coordenada espacial adimensional para poder ubicar o obtener la distribución de la temperatura en cualquier punto del objeto. Y el número de Fourier, como ya lo habíamos visto, es una coordenada temporal que también es adimensional. ¿Sí? Okay. Entonces, si tienen estos cambios de variable, esta misma expresión que teníamos de este lado, esta que tenemos acá, la podemos expresar de esta forma. Entonces, todo esto que tenemos aquí, esta teta asterisco, esta posición y este número de Fourier, todos son adimensionales. Entonces, se simplifica bastante la solución. Las mismas condiciones fronteras se pueden representar de la misma forma, en la misma forma dimensional. Entonces, la temperatura, o sea, esto representa la diferencia de las temperaturas en cualquier posición, en el momento cero debe ser igual a 1. Entonces, si esto es igual a 1, significa que estas dos son iguales, o sea que la temperatura es la temperatura inicial, ¿cierto? Es álgebra, matemáticas, no tiene mayor complicación. Esto es lo mismo que decíamos hace rato de la pared, del eje de simetría o del contacto con una superficie adiabática. Es exactamente lo mismo. Y esta, si se fijan, esto representa la transferencia por convección en la superficie. Acuérdense que esto es posición y tiempo. En cualquier momento, y este vale 1, significa que estamos en la superficie. O sea, x vale L, estamos en la superficie, este vale 1. Entonces, esto representa la transferencia por convección en la superficie en cualquier momento. ¿Ok? Ahora, para que no se complique en la vida, pues ahora el sistema nos va a quedar nada más en función de 3 variables. Y eso ya es más fácil de manejar una solución analítica. Ahora, no les voy a pedir, no es cuestión de sacar las respuestas, las funciones, ya las tenemos aquí. Nada más tengan cuidado, por favor, como en todo,
de qué ecuaciones se utilizan para qué cosas y no se vayan a confundir. Por ejemplo, aquí, miren. Aquí tenemos la representación de lo mismo que ya hablamos. La temperatura en cualquier posición en el momento cero es la temperatura inicial. O sea que al inicio la temperatura de todo el objeto lo estamos considerando como uniforme y es igual a la temperatura inicial. Entonces, las coordenadas nada más son un sistema de referencia en donde estamos haciendo el análisis. Puede ser en el centro, a la mitad del sólido o en la superficie. Si es un sólido simétrico, pues es más fácil. Igual aquí, si estamos en el centro, en algún punto intermedio de la esfera o en la superficie. Es decir, cuando R es igual a 1. ¿Ok? Entonces, nada más es cuestión de adaptarse a la nueva nomenclatura, que es básicamente las coordenadas adimensionales. Entonces, aquí, si se fijan, lo primero que nos dan es la solución exacta para una pared. Entonces, si nosotros queremos obtener o conocer la distribución de la temperatura en cualquier punto de la pared, vamos a utilizar esta expresión de aquí, que no es más que una sumatoria. Entonces, aquí es como si tuvieran C1 por el exponente de bla, 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 Z1 al cuadrado por el número de Fourier por coseno de Z1 y la posición. Más lo mismo, pero con el siguiente no es el coeficiente, con el siguiente subíndice. Entonces esto es más una vil sumatoria. O sea, esto, todo con esto sustituido en 1, más el otro término, más el otro término, más el otro término. ¿Cómo se calculan estas constantes? Bueno, estas constantes se calculan con estas fórmulas. Ustedes me dirán, profe, esto se ve terriblemente horrible. Pues no tanto, nada más es cuestión de sustituir. Si ustedes tienen una pared en la que la suposición de que la temperatura no es uniforme, es decir, que el número de Biot es mayor que 1, lo único que tienen que hacer es, para calcular este que habíamos dicho, el teta asterisco, en lugar de calcularlo como el exponente de menos el número de Biot, ¿qué hice? Exponente de menos el número de ¿qué hice? De menos el número de Biot por el número de Fourier, siendo constante. Aquí me faltó por el tiempo. Cuadrado. Ok. ¿Qué me faltó aquí? Aquí y esto. Entonces, cuando la suposición es válida y el número de Biot es menor que 1, lo calculábamos así, ¿cierto? No había mayor complicación. Ahora, si tenemos el caso en el que el número de Biot sea mayor que 0.1, para poder obtener nosotros esta misma distribución de temperatura, lo único que tenemos que hacer es sustituir en estas ecuaciones. ¿Ok? Estas ecuaciones, esta y esta, son las que van a estar utilizando. Estos números que están aquí, ya vienen tabulados para diferentes casos, para diferentes números de Biot y diferentes geometrías. Si se fijan, aquí en el libro ya nos están dando la solución para cada uno de los sistemas. Esta representa la distribución de la temperatura en cualquier posición, en cualquier momento de una pared plana. Está en función de estas constantes y para una pared plana las constantes se calculan de esta forma, con esta ecuación de aquí. ¿De dónde van a sacar estos valores? Bueno, depende del número de Biot característico del sistema. Van a la tabla
y dice, para una pared plana, Z1 es igual a tal. Entonces, si tienen el número de Biot, conocen Z y pueden conocer la primer constante, ¿sí? Si no vienen aquí, pues pueden interpolar. Entonces, sustituir esta C y esta Z en esta ecuación de aquí para tener la distribución. O sea, es más complicado en el sentido de que tienen que hacer dos cálculos, pero es más fácil en el sentido de que si tienen una pared, saben que tienen que hacer estas ecuaciones y no hay vuelta de hoja. Ahora, por ejemplo, sistemas para cilindros o para esferas tienen lo mismo. Aquí ya tiene la expresión que representa la distribución de las temperaturas en cualquier momento, en cualquier punto, y cómo se calculan las constantes. Para una esfera lo mismo. Esta es la ecuación que van a utilizar y esta es cómo van a calcular cada una de las constantes. En el caso de los cilindros y las esferas, en el libro no vienen los apéndices, las zetas. Entonces nada más viene para la primera aproximación. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces nada más viene Z1 y C1 para cilindros y esferas. Para una pared plana, en el apéndice B sí vienen los 4 valores de Z. Entonces para una pared plana podrían calcular 4 términos. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Bueno, para poder ver esto más claro, vamos a analizar el ejemplo 5.5. ¿Qué nos dice? Un nuevo proceso de tratamiento de material está siendo evaluado. El material está en una esfera de radio de 5 milímetros y está al inicio a una temperatura en equilibrio a 400 grados en un horno. De repente se quita la sacamos del horno y se somete a un segundo proceso de enfriamiento. Entonces, dice, el primer paso al que se somete, dice, es enfriamiento con aire a 20 grados por un periodo de tiempo definido. Dice, hasta que la temperatura central alcance un valor crítico de 335. Esto que tenemos aquí, acuérdense, es la temperatura, posición y tiempo. 0 significa que está en el centro, entonces es la temperatura en el centro en cualquier momento o en el momento dado, debe de ser de 335. Esa es la condición que se debe de cumplir a la salida de este proceso. La condición inicial es que la temperatura en cualquier momento al tiempo cero es 400 grados. ¿Sí? Nos está diciendo que empieza a 400 grados cuando empieza este proceso. Y luego nos dice, después de que la esfera alcanza la temperatura crítica de 335 en el centro, se inicia un segundo paso. El segundo proceso es proceso de enfriamiento en un baño de agua bien agitado de 20 grados centígrados. Esto es importante, muchachos, porque si no dijera, por lo general tienen que suponer que el baño está bien agitado y que la temperatura es constante, porque si no tendrían que hacer otras consideraciones que ya después veremos. Y dice, bueno, un coeficiente convectivo de transferencia de 6000 watts. Fíjense la diferencia entre los dos sistemas. Este es en aire, lo que parece ser convección natural, y este es en agua, convección forzada, porque nos está diciendo que es un tanque bien agitado. Y bueno, nos da las propiedades termofísicas del material y nos pide calcular los tiempos en los que va a llegar el primer proceso, cuánto tiempo se va a tardar en llegar de 400 a 335, y en el segundo cuánto tiempo se va a tardar de llegar de 335 a 50 grados. Ahora, es una esfera. Tenemos dos procesos, tratamiento A y el tratamiento B. Entonces vamos a empezar a analizar primero el tratamiento A. Dijimos que era tratamiento en aire, va a ser enfriamiento por convección natural, la temperatura inicial de la esfera van a ser 400 grados y tiene que llegar a 20 grados. Perdón, y el fluido, o sea, el aire va a estar a 20 grados. El sistema está caracterizado por un coeficiente de transferencia por convección de 10 watts por metro cuadrado Kelvin.
Entonces, tenemos las dimensiones de la esfera. Sacamos la longitud característica, que es lo mismo que si tuviéramos el volumen entre el área. Tiene que salir exactamente lo mismo. Sí, ok. Entonces, tenemos las propiedades de nuestro material y calculamos el número de Biot. Entonces, calculamos el número de Biot del primer tratamiento y nos da que es un número menor a 0.1. Entonces, podemos hacer la consideración de que durante el tratamiento 1, toda la temperatura de toda la esfera es uniforme. No constante, pero uniforme. Entonces podemos calcular también el tiempo característico, la constante térmica temporal. Y acuérdense que este es el calor máximo. Este es el calor máximo que se va a intercambiar en ese proceso. O sea, cuando la esfera llegue de 400 a... No es cierto. Si la esfera la mantuviéramos en el mismo sistema hasta que estuviera a 20 grados, esta es la cantidad máxima de calor que se va a intercambiar. ¿Okay? Entonces, este ya lo saben cómo calcularlo. Este también. Este es la temperatura del fluido más. Este es constante. Y esto dijimos que era el número de este por la diferencia de temperaturas inicial. Entonces esto es constante. Ok, entonces ahí tenemos el cambio de la temperatura. ¿A cuánto queremos llegar? 335. Entonces la temperatura va a llegar a 335 entre 90 y 93 segundos, ¿cierto? Ahorita checamos. Bueno. Y el calor es este por ay Dios, ¿cómo era? Por este, no, por 1 menos este. Ajá, ok. Muy bien. Entonces, aquí tenemos varias opciones. Aquí en el libro ¿cómo se dice? Lo hacen con las ecuaciones. A mí se me hace más fácil con la gráfica. No sé. Tienen las dos opciones. Pueden despejar el tiempo a partir de la ecuación que utilizamos para calcular la distribución de las temperaturas. Pero pues el resultado nos tiene que dar más o menos el mismo. 94 segundos. Que está pues entre estos dos. ¿Cómo lo podemos hacer más rápido? 2, 4, 6, cambiando. Ok, entonces aquí vemos que llegó a 335 grados. Ok. Entonces, aquí está el 73. Entonces, así es como va a disminuir la temperatura en el primer tratamiento. ¿Y cuánto tiempo se va a tardar de 400 a 335? Pues más o menos dijimos que 94 segundos. Ahora, el segundo tratamiento vamos a hacer lo mismo. Vamos a analizar primero si la suposición de que la temperatura es constante es válida. Entonces vemos que definitivamente no lo es. Entonces aquí no podemos suponer que la temperatura en toda la esfera permanece, perdón, no que permanezca, sea uniforme. Entonces tenemos que utilizar las expresiones que ya vimos aquí
para una esfera. Entonces, si queremos conocer la distribución de la temperatura en la esfera, en cualquier momento, en cualquier punto, tenemos que utilizar esta expresión. Para poder utilizar esta expresión necesitamos las constantes. Para las constantes necesitamos primero conocer el valor de z. Ahora, para el valor de z nos tenemos que ir a la tabla que viene aquí. ¿Sí están viendo el libro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ah, sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, para sacar la z de la tabla, tienen que calcular el número de Biot, pero fíjense que el número de Biot que usamos para la tabla es diferente. ¿Sí? No necesitamos la longitud característica, necesitamos esta o esta, depende si es una pared, o si es una esfera. Entonces, tenemos que calcular otro número de Biot. Entonces, el número de Biot que vamos a calcular aquí es el radio por el coeficiente de transferencia entre la conductividad. Entonces, tenemos 1.5. Entonces, nos vamos a la tabla y para un número de Biot de 1.5, es decir, que esté entre estos dos, y para una esfera tenemos un valor de Z de entre 1.57 y 2.0, 228. Entonces, según yo, aquí ya saqué el promedio. Entonces, este es el valor de Z que vamos a utilizar para calcular las constantes que necesitamos, esta constante que necesitamos para esta expresión. Ahora, entonces como nada más tenemos el valor de Z1, solamente podemos calcular el valor de C1. Esta es la misma ecuación que tenemos acá para calcular la constante. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos los dos valores. Lo único que tenemos que hacer ahora, pues es sustituir y obtener la distribución de la temperatura. Este sigue siendo igual. Es esta por tiempo entre la longitud característica al cuadrado. Ok, aquí me falta. Aquí este es constante, esto es constante. Okay, entonces, ahora, fíjense aquí que si el segundo tratamiento es secuencial, la línea del tiempo no va a quedar igual. O sea, para hacer nosotros los cálculos necesitamos, o sea, como si fuera un tratamiento aislado. Pero para que en la gráfica salga todo igual, tenemos que 24 más hacer un ajuste. Esta columna que estoy agregando aquí es solamente para que en la gráfica salgan las curvas en orden, una después de la otra. Pero para esto necesitamos primero pues el valor a partir del que va a empezar al que acabó el último proceso. Si se fijan aquí, los periodos de tiempo los escogí un poco más pequeños. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí la transferencia va a ser mucho más rápido y la temperatura va a llegar a la temperatura más rápido. Entonces, se calcula con esta fórmula que tenemos aquí. Nada más que como es el punto central, R asterisco es 0. Entonces, todo este término, ¿cuánto va a dar? 0. 0. Entonces, todo esto es 0. Entonces, todo es 0. No. ¿Cuánto es seno de 0, muchachos? Ay, ¿No es 0? no, digo sí, estoy pensando en el coseno.
Ya ven, ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Entramos en pánico? Sí. Y luego, ok, entramos en pánico, nos hacemos bolita y lloramos. Y luego, Nos damos de baja. Ah, y luego, Nos arrepentimos y resolvemos la ecuación. yo pensé que iba a decir nos arrepentimos y estudiamos administración. También. A ver, muchachos, ¿y luego qué hacemos? Tenemos Solo que que- calcular. Espérenme, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. El número de Fourier está mal. Este no es la longitud característica. Este ya no juega aquí. Es esta. Este ya ni siquiera lo... Entonces, la primera aproximación. A ver. Se nota que no leen el libro, ¿eh? Pero bueno, ese es punto y aparte. Lo calculamos con otra distancia. ¿Cómo? No tenemos que utilizar otra, que no sea en el centro. Esa es una opción. En lugar de en el centro calcular la superficie. Pero el punto de tener una distribución, pues es conocer la mayor parte la mayor información que se pueda. O sea, lo tenemos que sacar de una u otra forma. Pues esta dijimos que era la solución exacta. Si tenemos diferentes constantes y diferentes, todos los valores. ¿Ok? Esta es lo que se llama la solución exacta. O, depende de cuántos términos tengan, de 2, 3, 4 términos. Cuando ustedes no tienen todos los términos o todas las constantes, pueden hacer uso de la solución aproximada, que es básicamente nada más tomar el primer término de esta sumatoria, que eso es nada más sustituir esto una vez con C1 y Z1, ¿sí? Que es esto que está aquí. Es el primer término nada más. Imagínense, si tuvieran los 4 términos, tendrían que sumar esto 4 veces, con sus correspondientes subíndices. ¿Qué? Por ejemplo, pues aquí lo tengo. Acá. Por ejemplo, este que tenemos aquí es algo muy similar a lo que van a hacer en el examen, nada más que si se fijan aquí, lo que tenemos son las dimensiones de una pared. Entonces, para una pared plana, en el apéndice B sí vienen 4 valores de Z. Entonces, sí se pueden calcular 4 constantes. Entonces, tenemos una solución aproximada, que es la que es usar nada más la primera, es esta, y la solución exacta, que es la de los 4 términos. Entonces, lo mismo aplica para las esferas y los cilindros. Aquí mismo en el libro nos están dando la que tenemos que usar para la solución aproximada, es decir, la del primer término, para una esfera. Entonces, la que tenemos que sustituir es esta. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí seguimos teniendo el problema este. Para el centro se utiliza esta que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, aquí para el centro sería... Bueno, ya se me olvidó. C1 por el exponente de Z1 al cuadrado por el número de Fourier. Entonces, esto es igual a C1 por el exponente de menos Z al cuadrado por el número de Fourier. Entonces, esto es constante, esto es constante, y aquí está listo. Esta nos va a quedar más o menos como esta, pero tenemos que cambiar las temperaturas.
Y algo está terriblemente mal porque no sale. Ok, no, está bien. Entonces, algo no hice bien. Porque sí salió donde tiene que salir, pero tiene que salir desde acá arriba. Menos de que esté mal, sí. Y ahorita van a ver por qué estaba mal seleccionado. Si usan la primera aproximación, van a tener este problema que tenemos aquí. El problema de la primera aproximación es de que solamente tiene resultados válidos, y eso lo dice aquí en el libro, para números de Fourier superiores a punto 2. Entonces, aquí está, en realidad la tendremos que haber graficado desde aquí. ¿Okay? Pero tenemos un hueco de información. Y ese hueco lo vamos a tener ahí porque la primera aproximación solamente nos permite obtener resultados buenos solamente para números de Fourier por encima de punto 2, es decir, todo lo que tenemos acá. Entonces, porque este punto, ¿por qué? Porque las matemáticas. Entonces, si ustedes grafican esto así, como está así, está mal. O sea, el primer punto no es válido. Es válido a partir de este punto. Para esto tenemos la misma, nada más que hay que cambiarlas. No, ahí está. Está listo. ¿Dónde están los curvas? ¿Dónde están las? Bueno, vamos a hacer una aproximación de esta. Entonces, así es como se vería en comparación la temperatura si se fijan la diferencia, porque en las dos posiciones, en el centro y en la superficie va a cambiar la temperatura de diferente forma. O sea, ya no va a ser el mismo comportamiento en los dos lados, ya vamos a tener dos. Entonces, esto que tenemos aquí, se supone que debería ser muy similar a esto que tenemos aquí. ¿Okay? Esto que tenemos aquí. Entonces, sí parece que está como muy difícil y complicado. Nada más es cuestión de definir bien su sistema y utilizar las ecuaciones adecuadas y no hay problema. Por ejemplo, aquí para el calor no es igual la ecuación para el calor. Para el calor, acá tenemos que para una esfera, la transferencia total de energía está dada por esta expresión de aquí. Entonces tendríamos que poner toda esta cosa aquí. Oh, ya lo puse. Ok, ¿qué me falta? Vamos. Ay, ¿no le falta que multiplicarlo por el calor máximo? Sí, exactamente. Aquí me va a faltar este y este es constante. Entonces, si se fijan, el primero y el segundo tienen tiempos de respuesta muy diferentes. Significa que en el segundo las diferencias de temperatura, o sea, el tiempo de que se va a tardar en llegar a la temperatura requerida va a ser muchísimo menor que lo que vimos en el primero. Entonces, eso lo podemos ver aquí. ¿Cuánto se tardó en llegar en el centro a 50 grados? Menos de 3 segundos. Acuérdense que estamos haciendo el análisis en el centro porque es lo que nos está pidiendo él.
el problema. Entonces, se supone que deben de ser otros 3 segundos. Vamos a ver si coincide con lo que viene acá, que según yo sí debería. Son, sí, 3.1 segundos. Entonces, estos 3 segundos que viene aquí correspondería solamente a esta sección de la gráfica. O sea, 3 segundos aquí después del 94. O sea, el segundo 97. Entonces, esa es la representación gráfica y ese es cómo se sacan los valores de lo que viene en el ejemplo. ¿Preguntas? Supongo que muchas. Sí, profe. Profe, entonces la gráfica que tiene abajo es nada más como una, o sea, la separación de la segunda parte, Sí, o sea, sí, es un zoom de esta, hagan en cuenta. Oh, ya, gracias. Y de hecho esta la podremos dejar hasta aquí porque no necesitamos ya tantos valores. Profe, Mande. y entonces en lo primero que dice, ay, eso que dice el R asterisco, que es igual a, ahí utilizó la fórmula, la de, ¿cómo se llamaba? La solución aproximada. Para el primer término, Ajá, ajá, esta que está acá. y, Es esta que está aquí. ajá, y para la de la superficie, Para la superficie utilice esta de aquí arriba, que es multiplicar la de abajo por esto que está aquí, cuando R vale 1. Entonces, si aquí se ah, fija, ya. esta aquí es esta que está aquí, multiplicada por la expresión que tenía cuando R, este es como si le hubiera puesto R igual a 1, este Z, que es lo que viene aquí, esta que está aquí. Ujú. Si les dijera Profe, con esta misma se puede calcular, por ejemplo, la temperatura en la mitad, o sea, que cuando no está ni en el centro ni en la superficie. Entonces, nada más es cuestión de cambiar el valor de R asterisco, perdón. y también para el número, al momento de comenzar el otro proceso, que usted comenzó el otro proceso, calculó el número de bismuto como ya lo habíamos calculado de... Ay, Sí, el número de Biot, sí. el número de Biot, perdón. Si fuera de clase de Eso química, le daría un punto extra, pero... Ya me había espantado, profe. ¿Y ese cuál es? A ver, espérenme, déjenme traerle cargado, si no se va a apagar esto. Espérenme. Pero sí, se calcula de dos formas diferentes. Vamos a repasar esto rápido. Entonces, para verificar si se puede hacer la suposición o no de la temperatura uniforme, lo calculamos como lo hemos estado calculando hasta ahorita, que es H por la longitud característica entre la conductividad. ¿Okay? Si nos da que sí lo podemos utilizar, pues ya le seguimos como ya sabemos. En este segundo, o sea, aquí primero tuvimos que haber calculado ese mismo para comprobar si se puede o no hacer esta suposición. Entonces aquí vamos a hacerlo. Entonces, es un número mayor que el número de Biot. Digo, perdón, es un número mayor que 0.1, la suposición ya no es válida. Entonces, como la suposición ya no es válida, este número, así como lo calculamos, ya no lo necesitamos. Porque lo que necesitamos ahora para buscar las constantes en las tablas es este número de Biot, que es el como lo define, digamos que el estándar, vamos a decir.
que es el que viene aquí, es el que viene aquí en las tablas. ¿Sí? Para una pared plana es el espesor normal, y para una esfera, para un cilindro, es el radio exterior. Ok. Sí, o sea, este número ya es diferente, esta fórmula ya es diferente al de acá. Entonces siempre tenemos que calcular primero uno para ver si sí entra con lo que temperatura uniforme, y ya si no, tenemos que calcular el nuevo para entrar a la gráfica, ¿no? Bueno, a la tabla. Sí, exactamente. Por eso aquí también ya había borrado la longitud característica, porque esa ya no la necesita. Igual aquí también en el número de Fourier me pasó, ahorita lo puse yo mal. El número de Fourier en este método ya no depende de la longitud característica, depende del radio al cuadrado. Eso también aquí lo dice, para que no se vayan a confundir, eso también aquí lo dice en el libro. Aquí define, número de Fourier se define como el radio al cuadrado. ¿Okay? Para un cilindro, lo mismo. ¿Vale? Profe. Y les digo, por ejemplo, en el libro, supongo que cuando hicieron los cálculos, o tenían yo creo que tenían las constantes, las demás constantes, para determinarlos con los 4 términos y poder aquí cerrar estas diferencias que hay aquí, estos huecos que hay aquí. Con la placa, como sí se tienen los valores, aquí sí se pueden juntar y se ve bastante bien y se ve la diferencia entre las dos. Déjenme ver, creo que aquí les había puesto, tengo una foto. ¿Qué es aquí una foto? No me acuerdo. Aquí está. Entonces, aquí, si se fijan, aquí se ve la diferencia entre las dos, la aproximación con un término, que es esta que está aquí, y la de los 4 términos. Entonces, aquí lo que se ve, si se fijan, igual son 2 tratamientos. Este es en la superficie, pero uno es calculada con 4 términos y la otra es calculada solamente con el primer término. Entonces, para una placa sí se puede, y ahí sí se ve la diferencia. Y eso va a venir en el examen. Profe, ¿y para el número de Fourier en la placa tomamos la longitud? Para el número de Fourier en la placa, qué buena pregunta. Ese, ay Dios, ¿dónde está aquí? Sí, es el espesor. Gracias. La longitud característica para una placa era esta longitud entre 2, perdón, era la longitud total entre 2. Esta es no, pues es la misma. Porque si se fijan es L, y aquí L lo maneja como la mitad del espesor total. Entonces, esta en este caso es igual que como lo habíamos hecho. Porque no sé cómo lo hicieron en la tarea. Se supone que acá en la placa, bueno, en la placa tenían 2 opciones. Sacarlo con la relación del volumen o poner el espesor entre 2. Ay, no valía. Que no iba a dar lo mismo, pero bueno. Bueno, como sé que lo hayan calculado, está bien, no importa. Vale. ¿Alguien Entonces, más? vamos a tomar la mitad del espesor, ¿verdad, profe? Ay, perdón. No, sí. Cuando es el, ¿cómo se llama? Cuando vamos a utilizar y no tienen todas las dimensiones, sí. Ok. Ay, profe, entonces en la tarea sí está bien. Perdón. Sí, entonces, si en la tarea lo hicieron como una relación entre el volumen y el área, está bien. Si lo hicieron okay. con el otro, en teoría también es válido, pero si tienen cuando tienen todas las dimensiones, como es en estos casos, es mejor sacarlo con la relación.
de volumen área. Si por alguna razón no tuvieran todas las dimensiones, como el otro ejercicio que habíamos hecho, que no me acuerdo cuál era. ¿Cuál otro habíamos hecho? Como en el problema, aquí en el problema sí van a utilizar la relación del radio. Aquí, como no conocíamos todas las dimensiones del cilindro, aquí la longitud característica la tomamos como el radio entre 2. ¿Vale? Entonces, tómenlo como referencia. Si conocen todas las dimensiones, sáquenlo con la relación del volumen del área. En el caso del cilindro y en el caso de las esferas, da lo mismo, porque la relación entre el volumen y el área y R entre 3 es exactamente lo mismo. Para los cilindros solamente aplica para cuando la longitud es infinita o tiende a infinito. Y para las placas, ese sí es variable. Si conocen las dimensiones, háganlo con la relación del área y el volumen. Si no la conocen, con las que ya les había dicho, que para la longitud, eso se las puse en la presentación, ¿no? Eso sí las tenían en una presentación, me acuerdo. Vale. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Mañana le seguimos con otro. Mañana vamos a ver el de la placa, pues. Gracias, profe.